Muy buenos días, tengan todos. Antes de empezar, primeramente quisiera hacer una corrección de la semana pasada, porque la semana pasada hablé acerca de Naamán, ¿recuerdan? El sirio que se zambulló en el Jordán para ser limpio de lepra. Yo había dicho que se zambulló una vez, fueron siete. Entonces es importante hacer la corrección y la salvedad, ¿verdad? Del error. Mil disculpas. Oremos entonces ahora sí para dar inicio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana para agradecerte primeramente las bondades que tú has derramado sobre nosotros mientras dormíamos, oh Señor, porque como dice la Escritura, yo me acosté, dormí y me desperté porque tú, oh Dios, me sustentabas. Ciertamente nos has sustentado a lo largo de toda nuestra vida y un segundo en el que dejes de sustentarnos desapareceríamos, oh Señor. Tu gracia es infinita y tu bondad incomparable. Y no solamente con esto que nos das vida, nos das salud, nos das una iglesia, sino que también y sobre todo mayor que todas estas cosas, nos diste a tu Hijo Jesucristo en propiciación y en rescate por nuestras almas. Oh Dios, todas nuestras ropas siempre van a ser inmundas. No tenemos cómo vestirnos con ropas limpias, pero tu Hijo Jesucristo nos ha limpiado por medio de su sangre preciosa y nos ha dado atavíos de bodas, oh Señor. Nosotros no podíamos hacer esto. Y también nos has dado la confianza y el descanso de que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Te alabamos, oh Padre, y bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de toda esta honra y adoración. También suplicamos, oh Señor, que en este tiempo en el que vamos a estar estudiando o meditando en lo que dijeron o lo que afirmaron los hermanos y pastores de aquella época que constituyeron esta confesión de fe, oramos que sea de bendición y provecho y crecimiento para nuestra alma realmente, que aunque es doctrina, ciertamente también esclarezca nuestro corazón, nuestra confianza y nuestro descanso en ti. Te lo pedimos y oramos estas cosas en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estar viendo ahora el párrafo 3 y espero en Dios también poder abarcar el 4. En una ocasión, una persona estaba tratando de evangelizar en la plataforma de Facebook y enviaba daba su mensaje en Facebook y decía, bueno, usted tiene que reconocerse a sí mismo pecador, tiene que pedirle a Dios, ir a Dios en arrepentimiento, suplicarle que se arrepienta y otras cosas más ahí en las que no estoy muy de acuerdo, pero al final él decía esa persona en Facebook, pero usted tiene que estar 100% seguro de su salvación. Inmediatamente en la plataforma, en el mensaje decía, tiene que estar 100% seguro, no puede dudar ni un 1% de su salvación, porque si no, entonces usted no es salvo, ¿verdad? Ahora, uno de los problemas que dice que tiene ese mensaje es esa 100% de seguridad de salvación y que si usted duda, no es salvo. Gracias a Dios, la salvación realmente no se basa y no descansa en esto. La salvación realmente descansa en la obra de Jesucristo y no en la nuestra. ¿Por qué? Porque como vamos a estar viendo en este párrafo 3, en ocasiones no todo el mundo experimenta esa seguridad de salvación en el propio día de su conversión. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera pueden identificar en qué día, en qué fecha el Señor les transformó. Simplemente dicen, el Señor me salvó, el Señor hizo una obra en mí, el Señor tuvo esa gracia en mí. No tengo un día específicamente, pero yo sí he notado el Señor, sí he visto la gracia del Señor. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ahora, la confesión dice en el párrafo 3 acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación, dice, esta seguridad, en el verso 1, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Entonces,
Primeramente es que la seguridad sí es alcanzable. El párrafo 3 lo que nos dice es que usted sí puede llegar a experimentar esa seguridad y esa paz de que el Señor realmente, de que usted ya es hijo de Dios. Ahora, en ocasiones hay cosas ahí que hacen que esa seguridad sea un poco fluctuante o variante, hay otra palabra, es como alterada esa seguridad, es que un poco alterada. Ahorita lo voy a encontrar más adelante en las notas, pero sí es posible estar completamente seguro. O sea, la confesión dice, es posible estar completamente seguro, aunque no todo el mundo lo va a experimentar en el primer día. O sea, usted ya ha visto que el Señor lo ha salvado y usted ya está 100% seguro, pero la confesión dice, sí es posible estar 100% o estar seguro de la obra del Señor en la salvación. La seguridad es alcanzable, o sea, sí se puede alcanzar. Ahora, este párrafo 3 da tres puntos, y es este. El primer punto es la dificultad para alcanzar esa seguridad de salvación. Y es que hay un tema hay como un esfuerzo y no todo el mundo es tan fácil adquirir esa salvación. Como lo dije hace un tiempo atrás, al principio, hay un libro que se llama Gracia Abundante, Misericordia para el más vil pecador, de John Bunyan, y él dice que él cuenta en ese libro la historia de aproximadamente un año donde el Señor lo había transformado, había hecho un cambio, pero él tenía muchos conflictos, sus pensamientos, sus luchas y un montón de cosas, hasta que al puro final él ya pudo realmente tener esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad. Ahora, hay una dificultad, hay una frase controversial y es la primera que leímos en el verso 1 de la confesión. Dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Un creyente puede experimentar entonces esas dificultades para estar 100% seguro. Parece ser, entonces, en la confesión, que no todos alcanzan una seguridad de salvación infalible, o sea, sin error, en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. O sea, verdaderamente creyeron en Cristo. Verdaderamente el Señor les salvó, pero no todos verdaderamente alcanzan esa seguridad firme de que el Señor ya les ha salvado y de que son verdaderamente hijos de Dios. Podemos ver el ejemplo en Hechos 16:30. Vamos a Hechos 16:30. De una persona que fue salva y tuvo una seguridad. Hechos 16:30. Hechos 16:30 cuenta el texto de cuando Pablo y Silas estaban encarcelados cantando himnos, hubo un terremoto, ¿verdad? Los presos se quedaron adentro y entonces se acercó el carcelero y le dice, y sacándolos les dijo, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí hay una escena donde la persona creyó en Jesucristo, se bautizó inmediatamente y el texto termina diciendo, él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Y dice, él estaba plenamente seguro y convencido de su fe y el Señor lo había afirmado. Vemos otro caso también, por ejemplo, con el eunuco etíope. Recuerdan que él estaba leyendo y en eso se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, sigue diciendo la conversación y cuando vio un poco de agua por ahí dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y le dicen, si crees en el Señor Jesucristo,
bien puedes. Y mandó a parar el carro y descendió, se bautizó y dice, bueno, el Señor hizo una obra y se fue su camino. Esos son los casos que son como muy bonitos, ¿verdad? La persona creyó, se bautizó y la Biblia dice, siguió creyendo, ¿verdad? Pero hay otros casos que no es así, porque tenemos el caso de Simón el Mago, que aparentemente creyó, se bautizó y después no era realmente un creyente. Entonces uno dice, ahí esas cosas generan un poco de conflicto a uno, ¿verdad? Y más cuando una persona está con ciertas luchas, en su vida y dice, bueno, no todo el mundo tiene esa seguridad inmediatamente. Dice, aunque también hay otros textos que dicen, como lo hemos dicho varias veces en primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, el punto principal de la confesión es que esta no es la experiencia de todo cristiano. No todos los cristianos experimentan esa seguridad en el puro inicio de su carrera cristiana. La seguridad de salvación, tenemos que tener algo claro, la seguridad de salvación crecerá al crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Estas cosas, van de la mano, Usted va a experimentar mayor seguridad. No es que No es que usted va a ser más salvo o que ahora es menos salvo. Usted ya es salvo. La persona que ha creído en Jesucristo es salvo, pero va a experimentar más seguridad, más convicción, más paz, más descanso conforme usted y yo vayamos creciendo en los medios de la gracia del Señor. Por eso es que a veces usted le pregunta a una persona, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y esa persona dice, al cielo. ¿Por qué? Porque leo y oro. Y si dejas de leer y orar, ¿qué va a pasar? Me voy a ir al infierno. No, es que estás estás descansando en los medios de gracia y no en la obra de Jesucristo. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo, obviamente va a experimentar ese deseo natural de la leche espiritual no adulterada, como dice la Escritura. Va a querer estar ahí, pero si en algún momento fallase, porque hay esos momentos, si en algún momento fallase, eso no significa que pierde su salvación, sino más bien que va a experimentar esas luchas de realmente seguridad o no de salvación. Ahora, en tanto más crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, vamos a experimentar entonces más esa seguridad de salvación. Vamos a segunda de Pedro también, el capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5 al 11. Y ya lo vimos también la semana antepasada, si mal no me equivoco. Dice segunda de Pedro, 1, 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos al capítulo 3, el versículo 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces hay un llamamiento. La seguridad debe considerarse como un producto que existe en proporción directa al crecimiento de la gracia. Están fuertemente ligados. Esa seguridad está fuertemente ligada a la santificación. A la santificación. Una persona puede ser salva, puede haber sido salva. El Señor le ha salvado, le ha dado fe, pero le falta todavía crecer en santificación. Le falta todavía madurar más en la santificación. Y esa falta de crecimiento en la santificación es lo que genera en muchas ocasiones una incertidumbre o una paz realmente de si es o no es completamente salvo. Pero esto no significa que el no crecer del todo en la santificación no lo hace salvo. ¿Sí me explico? Es un tema ahí un poco como una línea ligeramente delgada, ¿verdad? Usted es salvo, va a crecer en santificación. Cuando usted no crezca en santificación, va a sentir que no es salvo. Y una persona que no tiene nada de santificación, entonces posiblemente es que no ha sido salvo. ¿Quiere estar seguro de su salvación? Crezca en la santificación. Y si crece en la santificación, no significa que por hacer todo lo que está haciendo va a ser salvo, porque no es por obras, es por gracia, por la fe en Jesucristo. ¿Entienden la paradoja? Yo sé que es un poco complejo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces tenemos ahí esos conflictos en nuestra mente y nuestro corazón por muchas veces una inconsistencia en esforzarnos en la gracia, en los medios de gracia. Por eso la Biblia constantemente nos hace un llamamiento a esforzarnos en la salvación, a crecer, a madurar, a avanzar. Y bueno, este realmente es el tema. Ahora, el verso 2 dice, de la confesión, dice, sin embargo, como dijimos en el verso 1, no todo el mundo alcanza esa seguridad inmediatamente. La confesión dice, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Puede alcanzarlas. Entonces, este punto nos está diciendo de que una persona puede alcanzar esa seguridad de salvación por medio de los medios que Dios está dando, de hacerlo, de ponerlo en práctica. El Espíritu de Dios y los medios de gracia. La confesión quiere mostrar que hay una provisión que es común a todos los creyentes para fortalecer esa seguridad de salvación. Dios da unos medios para asegurar y fortalecer esa seguridad de salvación. No para que seamos salvos, sino más bien para que veamos en nosotros frutos de la obra de la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Estos medios cuáles son? Yo sé que todos los conocen, todos los conocemos. ¿Cuáles son algunos de los medios de la gracia? Bueno, la oración. La oración es un medio de gracia. El estudio de la palabra, el culto público, la predicación, el bautismo, la cena del Señor, la comunión cristiana. Participar de todas estas cosas realmente afirman la convicción de una persona de haber nacido de nuevo. Hay personas que no les gusta mucho compartir aquí entre hermanos y entre la congregación y todo. Y la Biblia dice, o sea, el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces, esto está fuertemente ligado, fuertemente relacionado. Hay personas que tal vez no quieren escuchar la predicación, solo quieren escuchar un sermón nada más el domingo y ya eso es suficiente para mí. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Deseamos escuchar la palabra de Dios predicada. Deseamos escuchar al Señor hablando. La oración, hace mucho tiempo atrás, el pastor hablaba acerca de que la oración es como respirar para un cristiano. Debería ser algo necesario. O sea, si usted deja de respirar, obviamente se va a morir, ¿verdad? Y usted no piensa en que tiene que respirar, usted simplemente respira. Bueno, orar es eso también, estar ahí en esa oración constante. Y mis amados, tenemos que crecer hasta en eso.
Por eso los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Si nosotros viéramos nuestras oraciones, realmente si las escribiéramos y las leyéramos, uno dice, wow, ¿cómo estoy yendo al Señor a orar esto, verdad? Si usted lee los salmos, las oraciones de los salmos, si usted lee las oraciones de Daniel, si usted lee las oraciones de David, si usted lee todas esas oraciones, si usted y yo ponemos nuestras oraciones a la par, uno dice, Señor, perdóname por mis oraciones, ¿verdad? Hay un libro que recomiendo que se llama El Valle de la Visión. Son oraciones puritanas. Y en estos días, ayer lo estaba leyendo un poco y yo decía, wow, ayúdame, enséñame a orar, Señor. Entonces, hasta en eso tenemos que esforzarnos, pero la oración realmente nos muestra y vamos creciendo en eso, ¿verdad? En eso de ver que el Señor hace una obra, de que estamos orando, de que deseamos orar. Y lo curioso es eso. Entre más usted y yo lo vayamos haciendo, entre más usted y yo practiquemos esto, más vamos a querer hacerlo. ¿Me explico? Entre más usted ora y lea, más va a querer seguir participando de esto. Pero entre más usted lo descuida, más se va a ir alejando, más se va a ir alejando poco a poco hasta que se va enfriando y después vienen las luchas de si realmente soy o no soy salvo, si realmente he nacido o no he nacido de nuevo, etcétera. La cena del Señor, el bautismo, el culto público. Bueno, el Señor ha provisto medios para realmente alcanzar esa seguridad. No es algo místico ahí de seguridad, es que yo sí estoy 100% seguro, pero no practica absolutamente nada de estas cosas. No se esfuerza en nada de estas cosas, no se esfuerza en la gracia. Ahora, también, no es solamente que, algunos sí alcanzan seguridad, otros no, y Dios dejó unos medios ahí de gracia, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy tranquilo, ahí Dios sabrá. No, el verso 3 de la confesión habla de que hay un deber como cristianos en alcanzar esa seguridad. Verso 3 dice, sin una revelación extraordinaria por el uso de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Somos llamados a esforzarnos para alcanzar esa seguridad. Somos llamados a esforzarnos y ser diligentes en poner en práctica o en echar uso de los medios de gracia para estar 100% seguros de esa obra de que el Señor ha hecho en nosotros. No simplemente se trata de, yo no estoy seguro, pero el Señor ha hecho una obra en mí y ya pero estar en esos temores no es eso el llamamiento de la confesión. Somos llamados a ser diligentes, a poner en práctica, a usar los medios de la gracia. Es el deber de todo cristiano alcanzar una seguridad infalible. No solo porque tal seguridad sea alcanzable, sino porque alcanzar esa seguridad, mis amados, es santificante. Es santificante. ¿Cómo es santificante? O sea, buscar esa seguridad nos va a llevar a una vida evidentemente más piadosa. ¿Sí me explico? Más piadosa. Si usted, vamos a ver, usted quiere estar seguro si es o no es salvo, ¿verdad? Quiere estar completamente seguro y tener esa paz. Entonces usted dice, voy a empezar a esforzarme en la oración, en la lectura, en los medios que acabo de citar hace un momento. Y adivine qué va a producir eso en usted y en mí. Una vida más piadosa. Va a producir evidentemente de rebote una vida más piadosa. Y entonces ya no va a haber una vida desordenada, ya no va a haber una vida negligente, más bien va a haber una vida más piadosa, más cristiana, más evidente. Nos reconocerán. Recuerdan con Pedro, dice, porque aún tu manera de hablar te delata, le dijeron. Cuando él estaba diciendo, no conozco a tal hombre, dice, aún tu manera de hablar delata que tú estuviste con Jesús. Bueno, estar en ese esfuerzo por alcanzar esa seguridad va a mostrar en nosotros una vida más piadosa, una vida más en comunión con el Señor.
y le reconocían que estuvieron con Jesús, le reconocían que estaban con Jesús. Por eso es que es importante, y no es un asunto más bien de libertinaje. Como yo les he comentado hace mucho tiempo, cuando yo todavía no era creyente, pero a mí me dijeron, haga una oración y esto ya usted va a ser salvo. Y yo tenía una vida impía, libertina. Y una persona me dijo a mí, pero vos no pareces cristiano, tu vida no es de un cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estaba confiando en una oración y no estaba realmente creciendo en los medios de gracia porque el Señor no había hecho una obra en mí. Entonces, entre más y más vamos a poder alejarnos. Y la Biblia, eso de estar 100% o eso de estar seguro de la salvación, uno dice, es que ustedes, entonces, ¿qué? ¿Son seguros de la salvación y viven como pecadores? No, no es eso, no se trata de eso, se trata de una seguridad de salvación, pero también los frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Hay motivaciones santas. Hay motivaciones santas para crecer en esto de la seguridad de salvación. No es una motivación arrogante, es una motivación santa. Hay un ensanchamiento en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos diligentes, crecemos más en el amor, en el gozo, en la gratitud a Dios. Hay fuerza, hay alegría en los deberes de la obediencia. Hay alegría. Y en los deberes de la obediencia se ve un gozo por alcanzar verdaderamente esa seguridad en el alma. No es un asunto de un deseo y esfuerzo egoísta para alcanzarla. No. Por el contrario, es un solemne deber de ser entonces más afirmados en la fe del Señor Jesucristo. Y el párrafo 4 de la confesión nos dice lo siguiente: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista el espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Hay una variación en esa seguridad. Hay una variación en la seguridad que podemos experimentar. No es una variación en la salvación. Eso quiero dejarlo más que claro. No es que usted a veces va a disminuir su salvación o no. Esa seguridad es la que disminuye. ¿Por qué? Bueno, ahí están las razones. La negligencia en general puede viciar la seguridad. Esa negligencia, esa inconstancia, esa fluctuación en los deberes espirituales, eso puede hacer que no estemos realmente descansando y tengamos esa paz. Un pecado especial puede robarle al creyente la seguridad de salvación. Vamos al Salmo 51, pasaje muy conocido. Después de que David peca con Betsabé, él hace una oración. Salmo 51, 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, dice la Escritura. David está reconociendo sus pecados aquí, y por eso es que él está clamando: vuélveme ese gozo de la salvación, vuélveme esa paz. Un pecado especial ahí, un pecado en el que recaemos, puede robar al creyente esa seguridad. Una tentación repentina, dice la confesión, una tentación repentina puede también interrumpir la seguridad del creyente. ¿Cómo puede ser posible que sienta todavía tentación con esto? Ya han pasado meses, ya han pasado años y aún sigo luchando contra esto.
¿Cómo puede ser posible que hablé lo que no tenía que hablar? ¿Cómo puede ser posible que pensé o hice lo que no tenía que hacer? ¿Cómo puede ser posible que vi lo que no tenía que ver? ¿Será que el Señor realmente ha hecho una salvación, una obra de salvación en mí? ¿Me ha convertido o todavía no? Pero, este es el tema del párrafo 4, habla de que esta seguridad es variable, pero por estas razones. Por eso tenemos que estar siempre esforzándonos. El Señor retira la luz de su rostro. Otra razón es que el Señor retira la luz de su rostro. Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Oiga, vea cómo empieza el texto. Me afirmaste como monte fuerte. Dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Fui turbado. A veces usted y yo estamos creciendo, leyendo, siendo diligentes, esforzados, y ahora sí decimos, ahora sí ya estoy, pero que si me muero hoy mismo, estoy tranquilo, voy con el Señor. Y descansamos más bien en nuestras propias fuerzas y nos sentimos muy capaces. Pero aún eso de leer y orar es una gracia del Señor, poner ese deseo. Pon el querer y así como el hacer, deberíamos orar también, porque ese deseo constante. Pero sentimos que ya, ahora sí. Hablábamos el otro día en la reunión de varones. Dicen que un hábito se crea durante 21 días. Haga algo durante 21 días y usted va a crear un hábito. Entonces usted va a leer la Biblia durante 21 días y va a orar durante 21 días. Y dice, voy a crear el hábito. Y el día 22 usted no quiere leer y no quiere orar. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Dice, es que no se trata de tus fuerzas. No se trata de tu capacidad. No se trata del Señor. Y el Señor esconde el rostro y uno se desploma. Y uno se aflige. Y eso el Señor lo hace para que usted y yo entendamos. No se trata de usted. Se trata de Él, se trata de mí, dice Dios. Él es el que nos sostiene. Por eso dicen hay un himno que dice, si mi débil fe fallara, Él me sostendrá. Dicen, no podría estar de pie, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Ahora, hay unos límites. Esta variación de seguridad y salvación tiene unos límites. ¿Cuáles son los límites de esa variación de salvación? Dice, después en el verso 5 de la confesión dice, sin embargo, a pesar de que usted y yo podamos experimentar estas variaciones de la seguridad de salvación, dice, sin embargo, a pesar de eso, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser removida con el tiempo y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. En algún momento usted puede que no experimente esa seguridad de salvación, pero dice la confesión, el Señor está por encima de ese sentimiento que tú y yo podamos tener. El Señor está por encima de eso porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados, Él no esperó a que usted dejara ciertos pecados para que Cristo muriera. Es más, Él sabía que después de Cristo morir y salvarlo, usted y yo íbamos a seguir cometiendo ciertos pecados. Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún, todavía hoy, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la maravilla del amor de Dios. Como cantamos en un himno, maravilloso es el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que usted y yo hagamos para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Y no hay absolutamente nada que usted y yo hagamos para que Dios nos ame menos de lo que ya nos ama. Su amor es el mismo siempre. Él ya nos ha amado y envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nuestras almas. Por eso dice Pablo, por lo cual dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está seguro hoy, gloria sea al Señor. Y usted no está seguro mañana, no se preocupe, el Señor le ha amado. Si usted ha creído en Cristo, Él le va a salvar, porque la salvación descansa en la obra de Cristo y no en lo que usted y yo sintamos hoy o no estemos sintiendo mañana. De esto se trata entonces el capítulo de la confesión relacionado con la seguridad de la salvación y de la gracia también. Oremos. Oh Señor, Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias y bendecimos tu nombre. Sabemos que no se va a tratar de nuestras buenas obras ni de nuestra capacidad, se trata de la obra de Cristo Jesús. Sin embargo, Señor, ayúdanos a crecer en santidad para que entonces podamos afirmar nuestra seguridad. Oh Dios, ¿cómo vamos a crecer en esta seguridad si no estamos creciendo en santidad? Ayúdanos a ser diligentes y esforzados en esta labor, Padre, y al mismo tiempo a descansar en la obra de salvación que es en Cristo Jesús. Bendito seas, Padre. Oramos en Cristo. Amén. Quedamos con el receso. A las 10:30 tenemos nuestro culto matutino. Dios les bendiga.